Pues muy buenas noches a todos y bienvenidos al Teatro Cómico en una noche bastante especial porque empezamos el ciclo de encuentros en el cómico, con el cual pues hoy tenemos la gran suerte de que este primer bloque de ciclos que queremos hacer este año, primero sobre todo pensando en poner en valor toda la creatividad que ha habido dentro de lo que son los artistas cordobeses, en el cual queremos ir dando paso a todas las disciplinas, no solo al arte, en este caso al pictórico. Y bueno, para nosotros es un placer y un orgullo pues, poder estar con vosotros esta noche, en el cual esta sala teníamos muchas ganas de volver a retomar esa actividad cultural, de que sea un espacio abierto y de encuentro para los artistas y para la cultura, y sobre todo aprovechando pues todas estas inversiones que estamos realizando desde la Junta de Andalucía para poner el espacio a disposición de todos. Como sabéis, son varias las exposiciones que llevamos realizando a lo largo de este año y queríamos pues terminar este año con el ciclo de tres ciclos de conferencias, y empezando con este primero, que tenemos el placer de tener a Juan Cantabrana con nosotros, y el cual espero que disfruten y que les sea de su agrado para que en las próximas fechas pues los tengamos también por aquí. Agradecer a Juan que esté hoy con nosotros y también a Félix, periodista y además muy implicado con este espacio para que salga adelante y sobre todo poner en valor y en actividad la cultura de nuevo presencial, que creo que también estábamos todos deseando de volver a disfrutar. Así que por mi parte, muchísimas gracias por vuestra asistencia y bueno, os dejo con lo importante y espero que lo disfruten. Hasta ahora. Buenas tardes a todos. Lo primero, dar las gracias a todas las personas que estáis aquí. Es una alegría ver por aquí a muchos artistas, porque uno de los objetivos de poner en marcha este espacio y darle vida, creo que desde la Junta de Andalucía ha sido el que sea también un refugio, una zona de encuentro para creadores y para aficionados, no solo a las artes plásticas, sino a la cultura en general. El ciclo que hoy comenzamos, Encuentro en el Cómico, tiene por objetivo dar visibilidad y que sea un espacio de reflexión sobre la creación en diversas disciplinas, con artistas que han contribuido de manera decisiva a la cultura cordobesa y con ello, por supuesto, a la cultura también andaluza. Se trata, pues, eso de hablar de una manera natural, no como una conferencia al uso, sino como un diálogo en el que también se abrirán unas preguntas al final, pues tratando de analizar la obra de nuestros artistas, más allá de su obra en sí, sino también de sus reflexiones. Y una manera también creemos que puede ser, además a través de la grabación que se hace y la emisión en directo y que después quedará en internet, pues también para que quede testimonio de un momento de pensamiento de esos creadores, y también pueda servir para alentar a nuevos creadores y para alentar al conocimiento de lo que es la vida verdadera de un artista, más allá, digamos, de los brillos o de los tópicos, ¿no?, que pueda haber sobre ello. Para la primera sesión de estos encuentros tenemos con nosotros a Juan Cantabrana, pintor cordobés de larguísima trayectoria, que este año, lo hablamos ahora, ha celebrado sus 80 cumpleaños. Se cumplen también 40 años de su regreso a Córdoba después de su periodo en Madrid, en París, su estancia en Nueva York, en fin, de todo ello hablaremos ahora. Un artista de larguísimo, recorrido, de estilo muy propio, muy personal. Cualquier cuadro y cualquier obra de Juan se aprecia que es suya desde lejos. Eso es crear un universo propio, y que creo que también tiene un componente que creo que todo gran artista debe tener, muy reflexivo sobre su obra. Es un gran conversador, y por eso también para este ciclo, pues qué mejor que empezar con un gran conversador como es Juan. Así que, Juan, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por
vuestra asistencia. Bueno, muchísimas gracias. En fin, estoy a tu disposición para las preguntas que quieras hacer. Muy bien, pues lo primero es empezar por el principio, ¿no? Que nos cuentes un poquito, Juan, cómo fue tu vida. El arte ha estado desde el inicio, o sea, fuiste alumno de Amadeo Rubio Olmos, el gran escultor valenciano afincado en Córdoba desde muy niño, ¿no? ¿Cómo nace en ti? Y sé que además por la parte de tu familia paterna, no con muy buenos ojos, ¿no? Vieron aquellos comienzos, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, vamos a ver, sí, mi familia materna estaba totalmente de mi lado, en mi intención de hacer una vida artística, histórica, y la paterna quizá no tanto, pero bueno, dentro de una reflexión lógica por parte de ellos, ¿no? O sea que, pero bueno, bien, lo de el tiempo que estuve de alumno con Luis Olmos, pues fue una cosa fantástica. Yo tengo un recuerdo de don Amadeo pues muy entrañable, porque no se me olvidará nunca su carácter, digamos, su exigencia consigo mismo, con su obra, y eso es algo que adquirí yo para mí, esa exigencia con el hacer mi propia obra, ¿no? Así que, pues, agradecido toda la vida a don Amadeo. Así que, bueno, pues... Y un pintor, un pintor en el taller de un escultor, como... Bien, estupendamente, vamos, la escultura, pues bueno, está de volúmenes, pero es en fin, como dice Ebrard Riquelme, no es más que un dibujo en movimiento, ¿no? Siempre rotativo está, ¿no? Pero bueno, sí, porque empezar a medir, empezar a dibujar el natural, o eso, pues, un escultor sabe perfectamente, y las primeras nociones de dibujo del natural las aprendí con él, ¿no? Así que luego ya hago perfeccionamiento con otros maestros, en otros sitios. Estamos hablando de los años 50, donde también creas tu primer grupo cordobés, ¿no? Casi adolescentes. Sí, teníamos un grupo muy interesante, muy ilusionante por la edad que teníamos, ¿no? Éramos jóvenes y claro, 12, 13 años, 14 años, pero imagínate, el mundo por delante y un afán de hacerlo todo y en fin, hay anécdotas muy curiosas. Yo me acuerdo, bueno, mis compañeros de entonces, pues recordar algunos, que debo decirlo, debo nombrarlo. Sí, claro, como Vega, ¿no? Como, por ejemplo, Fernando Polo de Alfaro, Díaz Navarro, José Francisco Díaz Navarro, Vicente Salinas, Manuel Vela, en fin, un grupo que era interesante, muy jóvenes todos. Y que dice que era con 13 o 14 años, ¿no? Estaba ahí ya... Sí, 12, 13, 14, con 12 años. ¿No? Ahí hice yo unas cuantas copias del Renacimiento italiano, que fue la primera cosa que así al óleo toqué, ¿no? Alguna de ellas existe todavía. Y bueno, este grupo pues era, bueno, muy interesante. Yo el recuerdo que tengo de esto, como era tan joven y tenía tanta ilusión, pues es una cosa muy fresca, ¿no? Que cuando me viene a la memoria, pues digo, joder, teníamos un ímpetu, una fuerza enorme, ¿no? Y un romanticismo fuera desmedido, una cosa casi de larga, una cosa... ¿Es cierto que iba a ir a los cementerios a pintar? Sí, es cierto. Es cierto. No por mi gusto, no pero yo he ido también, la verdad es que sí he ido. Pero eso era una cosa, era un afán que tenía Fernando Polo de Alfaro, estaba empeñado en obtener al óleo el brillo de la luz de la luna reflejando en las lápidas de mármol blanco, ¿no? En el cementerio de la Salud, pues bueno, ahí hicimos nuestra jornada de pintura, ¿no? Y bueno, y había cosas curiosas. Sí. Muy bien, vamos a pasar ya de esa etapa cordobesa, porque te vas muy joven a Madrid, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te mueve a ir a Madrid? Primero creo que con Daniel Vázquez Díaz y luego ya en la Real Academia de San Fernando. Sí. ¿Córdoba se quedaba pequeña para lo que tú necesitabas en ese momento? ¿Cómo? Córdoba, no es que sea pequeña. Córdoba es muy grande y en Córdoba se puede hacer un universo entero. En cualquier sitio se puede hacer un gran universo, ¿no? Hay artistas que no han salido de
casas prácticamente de su pueblo y tienen una obra universal, ¿no? O sea que, no, lo que pasa es que ir a Madrid pues, era por completar un poco, tuve la oportunidad de estar en el estudio de don Daniel Vázquez Díaz y eso pues para mí pues, fue una cosa importante, ¿no? Sobre todo en ese momento. Y bueno, y luego ya pues los cursos libres de San Fernando en Madrid eran muy interesantes. Lamento que ahora me parece que no se dan ya, pero eran cursos muy especiales de figura en movimiento, de estudio de ropaje y algunos que había así que convocaban muy especialmente, ¿no? Se duraba un año y era en fin, como un máster, ¿no? O sea, que no era el curso reglado, sino que hacía el curso... No, eran cursos libres, sí, pero vamos, muy interesantes. ¿Cómo es el Madrid al que llega y cómo te influye como pintor? Pues enormemente, porque es una ciudad inmensa, es una ciudad donde cuando sales de tu casa pues tienes una sensación de libertad absoluta, ¿no? Entonces eso pues influye en la personalidad de cualquier persona, de cualquiera, ¿no? Así que para mí fue muy, muy interesante. Y bueno, pues pintar del natural era una cosa cotidiana. O sea que para mí la pintura del natural, hacer pintura del natural es la vida misma, ¿no? Es algo que no tiene comparación con otros procedimientos, ¿no? ¿En qué momento sentiste eso de que tu camino era la pintura al natural? Pues experimentando... No, la sensación de decir este es mi camino y lo otro no, o sea... Pues porque cuando pintas el natural, yo siempre he pensado que es algo que debería intentarlo todo el mundo, cualquier persona, que lo que le salga sea una cosa nimia, pequeño, sin importancia, pero la sensación de enfrentarte a la creación, a la luz, al cromatismo, al color, a la verdad, a la vida, a ese movimiento atómico que hay delante de ti y tratar de plasmarla en una superficie, desde tu punto de vista y desde tu mente, eso es una comunicación, ahí existe algo especial, algo que comunicas con la creación y que esa sensación no se olvida y te hace, tienes ganas de repetir ese fenómeno. Todo eso es la pintura del natural. O sea que, en fin, todo es interesante. Para mí, yo respeto todos los procedimientos, respeto todos porque me parecen todos fantásticos. Todo el que se enfrenta a un lienzo en blanco, para mí es respetable, o sea, sea como sea la cosa, ¿no? Pero obtener algo directamente del natural tiene eso tan especial, que digo, o sea, porque cada mente de un ser humano es única. Al ser única es como la huella dactilar, ¿no? Es única. Así que, imagínate, tú tienes una apreciación de aquello que es un original absoluto. Nadie puede hacer una cosa igual que lo que tú has hecho. O sea, nada menos que eso, ¿eh? No voy a hacer los grados de bondad o de nivel artístico, tal cual, o sea, se puede medir, uno será una cosa muy importante, otras serán menos, y mejor y peor. Eso ya es otra historia. En ese momento en que empieza a definirse ya el que va a ser tu estilo o tu primer estilo de tu primer ciclo, es un momento en el que había muchas opciones, ¿no?, en las que elegir y mucho... ¿Cómo tocaba en la nueva figuración? ¿Cómo fue aquello y qué fue exactamente la nueva figuración en ese momento histórico de los 60? La nueva figuración es un movimiento que yo, lo repito, es muy importante porque rompía con unos cánones que eran demasiado herméticos y demasiado clásicos. Entonces, la nueva figuración era otorgar una libertad de pensamiento y de apreciación del arte al autor en cuanto a que darle la libertad de poder mover las formas y el cromatismo, o las formas y el cromatismo, ambas cosas o una de las dos. Algunos estuvimos haciendo variaciones, como en mi caso, por la cuestión cromática, que es lo que me interesaba a mí, ¿no? Y bueno, otros, la inmensa mayoría, por cierto,
optaron por hacer variaciones en la forma, los volúmenes, los dibujos, la distorsión, las formas de enfocar nuevas perspectivas, que de entrada chocaban, a lo mejor eran chocantes, pero era una forma nueva y tenía su sentido. Así que era pues nada más que eso, ¿no? Era romper un poco con eso y hacer una nueva forma de obtener resultados pictóricos aceptables y con armonía, con belleza, ¿no? También tu estancia en París, la influencia que te dejan los impresionistas, en ese caso ya los postimpresionistas, ¿cómo fue aquella experiencia de llegar a la que era la gran ciudad del arte en ese momento, pues, todavía, y sí. de qué manera te influye el impresionismo y lo que ves allí, lo que vives allí? El impresionismo, absolutamente. Yo tengo muchos años de mi vida que soy imbuido absolutamente en los conceptos impresionistas. Mi obra de Madrid, casi el 60 o 70% diría yo, ha sido impresionista pura, ¿no? Bueno, ahí están los cuadros, ¿no? Se puede ver, ¿no?, todo lo que hay de las colecciones del ferrocarril, de la Estación del Norte, todo lo alrededor del Príncipe Pío de Madrid, pues eso es un impresionismo puro, vamos, en fin. Y lo hacíamos algunos, otros no, otros rompían más por los conceptos de nueva figuración, y para mí me interesó mucho mantenerme ahí y luego contrastarlo directamente en París y en Toulouse y en Tours, con todo lo que he visto en directo, o sea, ver los impresionistas en el lienzo a pocos centímetros es algo único, ¿no? Y analizar la pincelada y todo eso, ¿no? O sea, que es conocer a fondo ese tema. Y desde ahí, pues entrar en los conceptos postimpresionistas, por la cantidad de ismos que ha habido, ¿no?, tan extraordinarios, ¿no? Es muy llamativo vamos, para mí sigue siendo muy llamativo, muy interesante, por ejemplo, el fauvismo, ¿no? El fauvismo es un movimiento cortísimo en el tiempo. La actividad del fauvismo no pasó de 5 años, y sin embargo los fauvistas pues aportaron unas reglas y unos conceptos nuevos, novísimos para la pintura, y una influencia enorme en toda la pintura moderna, ¿no?, actual. O sea que todo lo que, en fin, pues el fauvismo, ya digo, bueno, yo decía, es tan interesante como que entre ellos hacían bromas, y Otto Free, por ejemplo, comentó, venimos siempre ilusionados porque es que los tubos de pintura los usamos como si fuesen cartuchos de dinamita. O sea que era una cosa de buscar el efecto cromático al máximo, el pigmento puro, ¿no?, la sensación de la luz, ¿no?, los impactos de luz y todo eso. Y luego todos los mismos que ha habido, ¿no?, una cosa inolvidable, por ejemplo, los profetas, ¿no?, los navis, ¿no?, capitaneados por Pierre Bonnard, ¿no?, y Eduard Vilar. Ahora hablaremos de Pierre Bonnard y la influencia en Claro, pues eso, en fin, es algo fundamental. Fundamental por las consecuencias que han tenido en todas las maneras de pintura moderna actual. Hilando con eso, ese momento que siempre lo cuenta de una manera como una revelación, ¿no?, que fue, creo que en los 70, cuando ves un cuadro de Pierre Bonnard, no recuerdo dónde lo viste, sí, pero que sí te acuerdas porque fue muy, muy importante. Sí, ¿Qué significó aquella? Y además sí, un cuadro que en principio no era una obra que... Pues eso fue que la Galería Teo de Madrid trajo de una forma un poco especial una exposición que decía, una exposición de los impresionistas parisinos y tal y cual. Bueno, aquí pues, había una serie de impresionistas y otra serie no eran tan impresionistas, pero en fin, había de todo. Pero venía un cuadrito, venía un cuadrito pequeño, que se llamaba Rosa Roja, y de Pierre Bonnard. Entonces aquel cuadro fue como me produjo un impacto tan enorme que transformó mi paleta por completo, porque aquello era un océano de caliente, desde el rojo hasta la transición de los violetas hasta los azules, que era una cosa tremenda, o sea, en una cosa tan pequeña, unos
los pétalos de la rosa interpretados, las zonas de luz y las zonas de sombra, es algo absolutamente, para mí era una cosa nueva, o sea, ver aquello, ¿no? Ese espectáculo tan tremendo. Y eso hizo cambiar mi paleta. Desde ahí, entonces ya no volví a comprar negro marfil nunca en mi vida. Entonces fueron cuando nacen lo que hoy conocemos como los colores cantabrianos, ¿no? O sea, tu paleta ya más reconocible. Sí, aunque ha ido evolucionando, pero con ese concepto, con los conceptos de Pierre Bonnard. La pintura de Pierre Bonnard en realidad no es una pintura para público, es más Para pintores. para pintores. Metapintura. Sí, pues son fórmulas. Bonnard lo que dejó fueron fórmulas, realmente. Y muchos pintores han desarrollado esa fórmula y han partido de ahí para derivar con nuevas cosas. O sea, al golpe de vista, el que no haya visto nunca pintura de Pierre Bonnard puede chocarle mucho el impacto de primera vez, e incluso no gustarle alguna zona, o decir, esto es extraño, ¿por qué estos puntos? ¿Por qué tal? Pero cuando se va conociendo, entras en un mundo interesantísimo. Él tenía sobre todo la última época de su vida, un pequeño chalecito afuera de París. No tuve la suerte de Claude Monet, por ejemplo, que le tocó la lotería y todo aquello, ¿no? Pero vamos, y había una amiga suya, una escritora, que había escrito, o sea, lo de Pierre es una cosa curiosa porque su casita es una casita nimia que no tiene importancia ninguna. Sin embargo, todas las escenas, todos los cuadros que ha pintado del interior de la casa o de exterior y tal, es como si fuese un palacio aquello, ¿no? Es un derroche de luz, un baño de cromatismo, de una belleza enorme, ¿no? O sea, desde el punto de vista propio, personal de Pierre Bonnard, ¿no? Así que, también en esa época hay otro elemento en tu vida. Por una parte, no tardas poco después, empieza lo que es tu serie de los cuadros bíblicos, ¿no? La serie bíblica, ¿no? Que creo que ahora hablaremos, que creo que la está acabando, ya son 30 obras, ¿no? A lo largo de 45 años, es un empeño de una vida, ¿no? Más que cómo nació, ¿cómo llegaste a la idea de afrontar un tema tan complicado y que requería de tantos años, ¿no? Porque supongo que lo intuirías que era un proyecto a largo, ¿no? Sí, pero vamos, surgió de una forma muy rodada y no como proyecto completo, pues mirarlo como, joder, qué montaña más grande tengo que evitar aquí. No, fue una cosa muy fluida, muy natural. Y la primera obra fue La resurrección de Lázaro. Pues, bueno, casualmente, es mi obra por la que más cara han pagado el propietario, ¿no? O sea, pero es la primera de la serie bíblica. Entonces, eso fue algo muy personal también, porque el milagro de la resurrección, Lázaro es un símbolo para el hombre en la tierra que es muy importante, porque no es la resurrección de una persona que ha muerto, el significado es mucho más profundo, es una resurrección que se puede dar en vida. Una persona puede resucitar en su propia vida, estar hundido absolutamente y hacer una resurrección del 100%, absolutamente. Una cosa nueva, o sea, instalar una mente limpia, nueva. Eso se puede hacer y el significado de la resurrección está después de la muerte y también en la vida. O sea que entonces eso me atrajo tanto, ese misterio me atrajo tanto, que yo, pues mi cuadro está visto. El punto de vista está desde dentro de la tumba conmemorativa, donde ponen a Lázaro los 4 días, y desde dentro hacia afuera. Y el fondo es la puerta de entrada a la cueva, ¿no? A esa tumba. Por donde entra la luz
y se refleja en el suelo la sombra de Jesús, que está ordenando el milagro, ¿no? Así que hay conexiones, tendríamos que tener el cuadro delante para poderte explicar, ¿no? El significado de ciertos puntos y todo esto. Por hablar también de esa etapa, otro punto que siempre que te he escuchado alguna vez comentar es el conocimiento un tanto fortuito del pintor austríaco Óscar Kokoschka. ¿Cómo fue aquello y de qué manera te influyó la amistad un poco casual, ¿no? Creo que fue una exposición que encontraste Casual, en Madrid, ¿no? Sí, casual fue la antológica que le hizo la Fundación Mar, Juan Mar, en el año 1975. Y tengo cosas de esa exposición, tengo unos recuerdos para mí muy entrañables, como un dibujo que un catálogo me dedicó, y en fin, seguimos cierta amistad y nos reunimos por 7 o 8 veces en el tiempo que estuvo él allí en Madrid en la exposición, y tomamos café muchas veces y charlamos de muchas cosas y de pintura y todo eso, y era un personaje muy interesante, Óscar era muy, yo no te voy a decir tosco, pero casi, ¿no? Sin embargo, tenía una sensibilidad interior enorme, ¿no? Y yo siempre recuerdo su obsesión en sus retratos, porque todo vino porque yo estuve casi media hora mirando, en su exposición había un retrato de la novelista inglesa Agatha Christie, que a mí me fascinó el retrato. Tenía una composición, una fuerza fantástica. Entonces él preguntó que si me gustaba su novela, su literatura y tal cual. Y dije, no, a mí me interesa el cuadro, ¿no? Esto así surgió ya bien, y fue muy rodado aquello y tal, y fuimos tomando pues muchos cafés durante tiempo, sí. Algunos de ellos por cierto, un amigo de Córdoba que luego escribió una crónica de aquello y tal. Sí. Y él, ya digo, lo que yo recuerdo más interesante de Kokoschka fue su obsesión por dejar en sus retratos algo por lo cual el espectador pudiera conocer cómo era esa persona interiormente. Claro, pues sí. Y Óscar Kokoschka, su pintura era extraer el interior, siempre esa era su obsesión. Por eso tiene esa rotura, ¿no? Su pintura, de pincelada y de todo, una pintura con rotura, con mucha fuerza. Sí, sin duda. Y esa era su intención fundamental. Me pareció eso, porque siempre volvía al mismo tema y tal. Captar el alma, ¿no? Del retratado, ¿no? Tengo 2 dibujos de él que hice en esos encuentros, que algún día a lo mejor pues, los puedo incluir en alguna exposición que haga en el futuro, si hay futuro. Si hay futuro, sí. Esperemos que sí. Bueno, vamos a hablar un poco del regreso a Córdoba, ¿no? Tú durante algún tiempo habías estado trabajando en Madrid también, en el Atazar, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue la idea de regresar a Córdoba y qué Córdoba te encuentras, ¿no? Porque habían pasado ya bastantes años desde que te marchas y... 22 años, sí. Pues nada. ¿Cómo era esa Córdoba de los 80 y Sí. por qué decides regresar a ella? Pues mira, decididamente fue porque quería continuar la serie bíblica. Después de la resurrección de Lázaro, que la hice en Córdoba. Yo de Madrid traje solamente un pequeño boceto de la resurrección de Lázaro de la lápiz, solamente eso. Y aquí inicié la serie bíblica ya. O sea que es totalmente cordobesa prácticamente, salvo la idea original. Sí. Entonces, pues fue por ese motivo, fue porque Madrid es una ciudad en la que yo tenía una actividad muy fuerte, en fin. Y yo pensé que en Córdoba pues era el sitio ideal para desarrollar una serie de cuadros bíblicos donde había que, en fin, reflexionar mucho y entrar en profundidades. Yo me he autoposado, por ejemplo, para personajes de mis cuadros bíblicos, porque
la expresión de alguna cosa concreta. Por ejemplo, cual te digo, recuerdo así, la tercera negación de San Pedro, el San Pedro, que recuerdo que está de medio perfil, pues lo tuve que autoposar yo con espejos, ¿no? Porque yo quería una expresión determinada. Cuando recordara aquello de la tercera vez que cante el gallo, me traicionarás y tal y tal. Y al recordar aquello, pues esa expresión, no sé, o contrata un actorazo de primera línea o alguien tiene que... Claro, entonces me la tuve que posar yo, ¿no? Lo que yo quería en esa expresión vocal esa. Así es que, ya te digo, a mí me pareció que Córdoba era el sitio ideal para desarrollar esa serie que ha llegado a 30 cuadros de grandes formatos. Bueno, el último está sin terminar, que en el que estamos ahora, ¿no? También creo que fue algo antes de volver a Córdoba, que creo que se me ha pasado, que como en Nueva York tú llegaste bendecido, ¿no? Pusiste muy rápido y guardas muy buen recuerdo, ¿no? De aquella... Pues sí, la verdad es que sí, buen recuerdo. ¿Cómo surgió la oportunidad? Creo que fue tu marchante, ¿no? El que te lo buscó y cómo fue en ese momento que ya Nueva York había sustituido a París ya como la capital del arte, ¿no? El tránsito lo viviste dentro de las ciudades, ¿no? Sí, había sustituido a París, sí, por supuesto, sí. Eso fue el año 80. Yo pasé el año 80 y parte del 81, toda la Navidad del 80 lo pasé allí, bueno, pues muy bien, estupendo. La manera la pasé en Connecticut, pero vamos, nosotros vivíamos en New Jersey, ¿no? Y bueno, íbamos todos los días a Nueva York, porque está muy cerca, vamos, se llega en hora y media aproximadamente. Y bueno, todas las gestiones de la Galería Stanford hasta que se ultimó la exposición en Stanford y todo aquello, ¿no? Pues muy bien, vamos. Y la exposición pues fue, hombre, realmente fue exitosa, ¿no? Porque de ahí me surgieron encargos, porque tuve que estar más tiempo y cumpliendo encargos de retrato. Siempre la cuenta es muy alegre, o sea que te salió bien, aquello fue rentable, ¿no? Fue agradable. Fue interesante, sí. Estuvo bien montado por David Boga, sí. Muy bien. Hablando ya un poco de resumen de tu obra, ¿cómo calificas tú la evolución de tu pintura? ¿Desde dónde nace y hacia dónde va hasta el momento actual? Pues yo empecé con un estilo, como todo el mundo prácticamente, con el clasicismo, el realismo normal, tal, y fue evolucionando, pasar por muchas, ya tengo, por el impresionismo, todo eso, el postimpresionismo, y la revelación, vuelvo a decir, fue ese cuadrito de Pierre Bonnard, ¿no? Y los navis, los conceptos de los navis. Esa fue la apertura y desde ahí voy a decir unos nombres porque fue así, entonces hay que decirlo. Hay un pintor vasco que quizá no tenga mucha importancia a nivel general, pero para mí tuvo mucha importancia, que es Fernando de América, ¿no? América tiene una paleta muy especial, porque está en los neutros absolutamente, y eso me llamó poderosamente la atención y lo fijé para mí, como pasó con Pierre Bonnard, ¿no? Y en ello, en ese mundo, pues ha estado también, sin duda, Darío de Rebollo. Por ejemplo, toda la obra de Darío de Rebollo está ahí, en esos cromatismos. Es un mundo que para mí es un mundo nuevo para la pintura. De hecho, la influencia a la pintura actual pues está enormemente enraizada en eso, en todo eso. Así que actualmente, pues mi ilusión pues sería desarrollar mi teoría sobre los iris, que algún día hablaremos, y desarrollarla con el objeto de nada menos que de crear un nuevo istmo, ¿no? Dentro de la figuración. Porque es importante mantener ese cordón de plata, esa conexión con lo inteligible. ¿¿Y cómo es tu día a día actual como
como pintor. ¿Y qué importancia tiene el estudio en tu vida? El estudio. El estudio físico, del espacio de tu estudio, de trabajar y... Ese es mi mundo, absolutamente. Yo trabajo todos los días del año, prácticamente. Así, unas veces media hora, otras veces 4, otras veces 7 o 10. Hay veces que he estado trabajando hasta las 6 o 4 de la mañana, ¿no? Con alguna cosa, sobre todo en la época de la serie bíblica y todo esto, ¿no? Ahora ya no tanto, pero yo trabajo diariamente. Y el estudio para mí es mi mundo, absolutamente. ¿No? Porque es que tenemos ahí, los artistas, pintores, tenemos la posibilidad de viajar sin salir del estudio, ¿no? O sea, claro. No sé, es difícil explicarlo esto, pero entonces está todo mi mundo ahí. Sí. Sí, porque hemos hablado de muchos viajes, ¿no? De Nueva York, de París, pero al Sí. final el viaje del artista es interior y da igual que no salga de la aldea, ¿no? Al final... Exacto, es interior. Si tiene la capacidad y la sensibilidad de pintar su aldea, es universal, ¿no? Por supuesto, sí, por supuesto que sí. Todo lo demás es decorado, digamos. Sí. Hombre, y la verdad del artista pintor está, creo yo, en la ejecución de la obra. El tiempo de ejecución de la obra es lo que vale realmente, lo válido, como lo que vale de la persona en el interior, o el amor, pues eso pasa igual. O sea, ese tiempo de ejecución es incomparable con cualquier cosa. ¿Por qué? Porque estás solo ante una posibilidad, ante un proyecto que, como todavía no está terminado, siempre cabe en tu mente la posibilidad de que puede ser algo genial. Luego no lo es, luego se queda... Sí, bajan los porcentajes, ¿no? De expectativas. Pero bueno, esa posibilidad la tienes. Así que es tan ilusionante eso. Volviendo a la serie bíblica, por hablar en qué situación le pusiste en la mitad, los 15 en los años 90, en Caja Sur. Una exposición yo creo muy importante para ti y creo que para la pintura cordobesa. Y creo que la está acabando, ¿no? Que también... Sí. Este cuadro que tengo, en fin, inacabado, que está ahí, que lo tengo parado hace un año, pero bueno, ya lo acabaré, pues es el último. Que cierra el ciclo absolutamente. Es un cuadro. Este cuadro es un tríptico en realidad. Son 3 lienzos que juntos pues tienen una dimensión de 2 por 640, ¿no? Pero son tres cuadros, son tres cuadros, no 3 independientes. Así es que, y el cuadro, el conjunto en sí, todos esos 640 horizontalmente, la escena del cuadro es una reunión, una comida en casa del apóstol Mateo, donde Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo. No se ve nada del hijo pródigo ni nada, es cuando Jesucristo lo cuenta esa historia allí, ante los comensales del sitio. Esa es la escena, esa es la parábola, ¿no? Y en ello estoy, pues hace ya 2 años, no sé, pero bueno, ya lo terminaré, ya iré terminando poco a poco, está como a la mitad aproximadamente. Pero como tengo otras cosas, pues sí, siempre tenemos 3 o 4 cosas entre manos. Entre manos, ¿no? De todos modos será ya el momento de exponerla, a ver si hay suerte, aunque sea la carencia que tenemos en esta ciudad de espacios, de exponer los 30 grandes formatos de bíblicos, será yo creo que una ocasión muy especial, ¿no? En tu vida, cuando lo puedas ver a los 30 eso juntos. sería, eso sí, no sé si eso se, en fin, no sé si eso se realizará alguna vez, pero bueno, para mí sería algo especial porque no es fácil, claro, que 30 grandes formatos. Sí, 45 años de vida, un proyecto, claro, en fin. Claro. Pocas veces se ejecuta algo tan amplio, ¿no? También lo sé que estás con tu homenaje a Velázquez, ¿no? O sea, las meninas y un atrevimiento, ¿no? Diríamos, un atrevimiento. Un atrevimiento total, sí. Que se hace ya cuando a uno le da igual lo que le digan, ¿no? Exacto. Cuéntanos un poquito de ese homenaje a Velázquez y las meninas, ¿no? Pues es un cuadro que también está iniciado, está como
fin, un tercio del cuadro aproximadamente. Y es una versión de las Meninas vista desde Córdoba, ¿no? Como si imagínate, como si la Sala del Príncipe de Madrid, donde Velázquez estuvo trabajando el cuadro, lo hubiéramos traído a Córdoba y la instalamos en el otro lado del río, así, ¿no? Al final del Puente Romano, por ejemplo, ¿no? En esa zona. Ahí está la estancia de las Meninas. Está todo, está las Meninas, está Velázquez, nada es copia, es una versión mía, pero en esa estancia pues van entrando personas de distintas épocas de la vida, de distintos siglos. Cordobeses, que tienen que ver con la cultura de Córdoba. A ver qué está ocurriendo allí. O sea, que son unas meninas muy cordobesas. Eso es. Y que el día que se desvelen, pues veremos qué cordobeses son los que aparecen allí del pasado y del presente, ¿no? Sí. También. Por ir acabando, también parte de tu vida ahora hablar un poco de la tertulia que mantenéis, ¿no? De artistas y de gente de la cultura, ¿no? Sí, sí. Sois ya de las últimas tertulias, ¿no? Que quedan en Córdoba, ¿no? Creo que sí. Sí, pues sí, hay recuerdo una tertulia variopinta, muy, en fin, hay de todo, ¿no? Hay escritores, en fin, abogados, escritores, filósofos, artistas, está, pues bueno, 13 o 14, pues sí que somos, más o menos, sí. ¿Qué le aporta un artista a la tertulia? Creo que la tenéis semanal, ¿no? Sí, semanal. Te digo 13 o 14 porque no sé por qué se van sumando. Sí, las tertulias siempre tienen altas y bajas dependiendo de las circunstancias familiares, laborales o personales. Sí. Pues sí. ¿Y qué te aporta esa convivencia, aunque sea unas horas con artistas? Hombre, estupendo, fantástico, porque hay mucho cariño entre nosotros y es un rato extraordinario, ¿sabes? Y fantástico, y hay personas pues, que son muy interesantes en su quehacer, ¿no? Como, no sé, Rafael Mir, Carmelo Casaño, Eduardo Mármol, no sé, viene también ahora la pintora Julia Hidalgo, y en fin, hasta 14 o 15, sí, muchos ahí. Sí, muchas figuras destacadísimas, ¿no? Sí. De la cultura contemporánea cordobesa. Hay una cosa que se me ha olvidado y sí me gustaría preguntarte de la época que estuviste en el pantano de la Tazar, creo que haciendo perspectivas, ¿no? Que una labor, digamos, ajena al arte, pero paralela en un momento de tu vida, ¿no? Sí, claro. Tal, y allí conociste, en tu vida siempre vas conociendo gente curiosa, ¿no? Porque creo que trabajaste con Juan Benet, ¿no? Con el novelista. Sí, hombre, sí. Y Juan Benet, sí. Por allí por la Sierra de Madrid, ¿no? Alguna aventura. Con Juan Benet lo que más hacía era jugar al tenis. Porque él era muy aficionado y entonces, como teníamos pistas allí de tenis, en el club deportivo que la empresa media montó allí fantásticamente, a todo lujo. Son entre canales, ¿no? Lo que sí. Y Juan, pues en esa época publicó Volver a la región, ¿no? Sí. Y bueno, sí. Bueno, allí es que aquella zona se han rodado muchas películas. Entonces, pues ha coincidido allí que pues, conocí también a Roberto Rossellini allí, que estuvo rodando Sócrates, en las piedras de la Tazar, y en Patones, precisamente en el pueblo de Patones, un pueblo muy curioso, muy interesante. Ahora está muy de moda, ahora se ha puesto muy de moda Patones. No sé si conoce la historia de... No la conozco. Pues es un pueblecito, todo de piedra, muy pequeñito, que está enclavado en una zona allí, al lado de la presa, tan escondido que cuando en la ocupación francesa... El micro me dicen que te lo acerque un poquito. En la época de cuando la ocupación francesa, el ejército francés pasó por allí, porque la trayectoria hacia el centro, y no vieron al pueblo, ni lo vieron siquiera, ¿no? Ah, bueno, sí, ya me suena la historia. Sí. Eso es. Y cuando perdieron la campaña y volvió el ejército a Francia, tampoco lo vieron. Y claro, durante todo ese tiempo, pues ahí estaban aquella gente aislada y se quedaron solos allí, ¿no? Sin contacto de nada. Entonces tuvieron que nombrar un rey, que el hombre se llamaba Patón, de apellido, así que era el rey Patón, y el pueblo se llama Patones ahora mismo, ¿no? Muy curioso.
Muy bien, pues vamos a ir acabando. Antes de lo primero, abrir a quien quiera hacerle alguna pregunta a nuestro invitado. Bueno, si primero te hago yo la primera, ahora que me quedaba, que era ¿qué sueños te quedan a ti en la pintura por cumplir? Pues, hombre... O eso nunca acaba, siempre hay algo, ¿no? Eso no acaba, afortunadamente no acaba. Yo por eso siempre digo que lo mejor de todo está en el tránsito de la ejecución de la obra, porque ahí estás vivo, está en movimiento. O sea, cuando las cosas acaban, cuando, por ejemplo, te dan una medalla porque no sé qué, aquello se ha acabado. Quieras o no, siempre eso es un acto triste. Entonces, yo prefiero estar en movimiento, así que no tengo una meta, ¿sabes? Lo que venga. Pues muy bien. ¿Alguna pregunta? Pues nada, pues agradecemos de nuevo muchísimo la presencia de toda la gente que está esta noche en esta sala. Muchísimas gracias, Juan, por abrir esta ventana al diálogo sobre el arte, que la verdad que en esta ciudad, por desgracia, no es muy habitual, ¿no? El que se hable de arte y se reflexione. Pues no, me parece encantado. Muchísimas gracias a vosotros. Y emplazar, pues nada, que este sábado continuamos aquí en las actividades del Teatro Cómico, en este caso con un homenaje a otro pintor, el pintor decano de la pintura andaluza sin duda y de la española, Ginés Liébanes, que tendremos a Carlos Clemenson, el escritor y profesor Carlos Clemenson, que lo tenemos hoy aquí, lo que hay al fondo, pues dando una charla sobre Ginés Liébanes y su vínculo con Cántico, que del periodo de la revista y del grupo, pero que yo creo que al final ha marcado toda su trayectoria. Seguiremos con los encuentros en noviembre y con otras actividades del ciclo, que ya se irán, algunas se han anunciado y otras se irán anunciando. Y nada más, Juan, muchísimas gracias, de verdad, porque hablar contigo de pintura siempre es una maravilla, porque al final yo creo que desde la humildad con la que hablas de lo que ha sido la reflexión y tu relación con la pintura, creo que es un ejemplo a seguir para cualquier artista que quiera enfrentar la labor creativa con rigor y con coherencia. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, estoy encantado de la entrevista. Sí. Pues muy bien, buenas noches.